ASIGER, Asesoría Integral para la Gestión de Riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas. Ciencia y tecnología con una mirada humanista para la igualdad sustantiva. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentan. Bienvenidos sean a Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. Señoras y señores, muy buenas tardes. Qué gusto darles la bienvenida a esta primera emisión del 2025, iniciando la quinta temporada de este esfuerzo periodístico especializado en periodismo ambiental y divulgación de la ciencia llamado Biosfera Podcast. A todos ustedes, muchísimas gracias por continuar siendo parte de este esfuerzo que desde hace casi 3 décadas, a través del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, intentamos llevar a ustedes con un objetivo muy claro, el intentar generar una conciencia de entendimiento sobre el papel que estamos jugando los seres humanos hacia la naturaleza y con la naturaleza, en el entendido que si nuestra simple presencia representa un factor de desequilibrio en los ecosistemas, la lógica diría que si hemos sido parte del problema, innegablemente deberíamos ser parte de la solución. Y hoy, independientemente de esta voz sexy y aguardientosa con el cual estoy estrenando este 2025, qué terrible, hay una especie de epidemia de faringitis por estas latitudes en el sureste de la República Mexicana. Porque déjenme decirles que esta señal se genera totalmente en vivo y en directo a través de las redes sociales y la plataforma de Facebook Watch desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para absolutamente todo el mundo. Así que si por allá en los estados del centro y norte de los Estados Unidos, donde está el famoso vórtice polar, pues están con mucho frío, les mando un saludote a nuestros amigos los pingüinos, pues también abríguense porque esto viene bien sabroso. Oigan, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, una persona a la cual yo aprecio, respeto mucho, tengo el honor de conocerlo desde hace casi 3 décadas. Él es una persona muy comprometida con el medio ambiente, con la comunicación, con la promoción de valores culturales y de una manera fortuita, aunque yo en las casualidades no creo. Creo que todo tiene una relación que se va entretejiendo de una manera muy extraña, la cual nuestras capacidades de entendimiento pues quedan muy lejos. El día de ayer coincidimos con una propuesta muy innovadora que nuestro invitado del día de hoy, a quien le voy a dar la bienvenida en unos segundos, comenta en una emisión que tuvimos en la mañana en el programa radiofónico de Biosfera Podcast Radio. ¿Y qué pasaría si involucramos a la niñez en la promoción directa, en la atención, en una alternativa para atender la problemática ambiental? Sí, así como lo escuchan ustedes. Vamos a hablar de esto y voy a darle la bienvenida a nuestro invitadazo de lujo, el ingeniero Manuel Cepeda Ramos, que desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, está en contacto directo con Biosfera Podcast. Ingeniero Manuel Cepeda, qué gusto saludarlo. Mi querido Carlos, también para mí es un enorme gusto saludarte. Y antes de que comencemos sin duda, interesantísima charla, porque lo estoy haciendo con una gente que sabe. Quiero decirte, Gracias. Carlos, que tu programa es un programa ya muy visto en el país. Quiero decirte que aquí en Jalapa se ve. Quiero decirte que tu tarea es fundamental para el cuidado del medio ambiente y que deseo de todo corazón que se convierta pronto en uno de los programas más importantes de la República y más allá de ella. Muchas gracias. ¿eh? Muchas Y gracias, ingeniero. mucho gusto. Ahora sí, Muchas gracias. adelante.
El día de ayer hablamos acerca en el componente de Biosfera Podcast Radio, que transmitimos todos los martes a través de la nueva FM, abordábamos el tema de la problemática de la basura en Chiapas, hasta dónde nos va a llevar, porque nada más en Tuxtla Gutiérrez son ya 800 toneladas diarias que se están recogiendo, esto incrementado por este flujo de migrantes que se están dando cita en la capital de Chiapas, y hay que decirlo, aunque a mucha gente le moleste y quiera cerrar los ojos a una problemática latente, la gente tira basura y no la recoge. Entonces, de 600 toneladas en 4 meses que se ha incrementado este fenómeno, bueno, pues ya son 800 las toneladas diarias que se están generando tan solo en la capital de Chiapas, pero no hay presupuesto que alcance y las promesas van, las promesas gubernamentales van y vienen, no hay relleno sanitario que sea suficiente, la ciudadanía hace ojos, cierra los ojos ante esta problemática y la pregunta obligada es, ¿qué debemos hacer los ciudadanos interesados en atender esta situación? Porque dice la frase que no hay ciudad más limpia, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y surge ahí una propuesta que yo voy a pedir que usted la enarbole, nos la desarrolle, porque me parece muy interesante, ingeniero Manuel Cepeda. Bueno, estamos platicando Es con tiempo de empezar. Así es. ¿Me oyes bien, Carlos? Sí. Lo escucho perfectamente. Bueno, pues es tiempo de comenzar. A lo largo de mis 75 años, yo he escrito muchos documentos, muchos acercamientos escritos, y en Chiapas más. Y recuerdo uno que quisiera olvidarme, pero nunca va a poder ser. Recuerdo uno que Saludowski nos puso en la televisión, todavía vivía, con una nota que Susana Solís Esquinca mandó a Televisa. ¿Qué imagen mandó? Y con el comentario contundente de la periodista Solís Esquinca, que por cierto, formada en la Universidad Veracruzana, en la que yo viví mucho tiempo, a quien quiero mucho y de quien aprendí todo lo que sé. Susana Solís Esquinca, te digo, nos comentaba mientras veíamos una imagen terrible. Veíamos en la desembocadura del Sabinal con el río Grijalva, en el remolino que se forma, vimos un refrigerador de color amarillo dando vueltas en el remolino. Entonces, es una imagen que seguramente dio la vuelta en el mundo de la época, seguramente llegó al noticiero que ya Televisa tenía para los Estados Unidos y para América Latina, de cosas que nunca deben volver a suceder. ¿Qué pasó para que un refrigerador desvencijado, pero cerrado y de color amarillo, haya llegado al Sabinal y el Sabinal lo haya arrastrado hacia el Grijalva y no poder salir, afortunadamente, porque después de la queja de Susana lo sacaron, que no podía moverse más que girar? Es un descuido terrible, un descuido enorme, un descuido nunca antes visto, al menos en Chiapas, y que deseo que nunca vuelva a suceder. Pero también hay basureros afortunados. Hay cajas de basura afortunadas. Stephen King, el maestro del terror, el autor de El Resplandor, que se hizo cine y se llevó al celuloide, desesperado porque sus novelas no avanzaban, tiró la última al basurero de su casa. Su esposa se dio cuenta muchas horas después, se la vio, lo recogió y dijo, oye, pues este documento no puede estar en el basurero. Y ella se comenzó a mover por toda la ciudad y a la vuelta de 4 meses el libro de Stephen King estaba no solamente vendiéndose en el pueblo, sino estaba vendiéndose con gran fuerza y el chisme era tan grande que ya en otros lados se compraban y se agotó la primera edición. Allí nació el tremendo maestro del terror, que hoy es un escritor fundamental para ese tipo de novelas que triunfan. Bueno, pues el basurero de ahora, del que vamos a hablar, es un basurero que también ya debe estar presente, que también ya debe
alzar la mano en Tuxtla Gutiérrez, al menos, en todo Chiapas, ojalá, para evitar... Las primeras lluvias que han caído en Tuxtla Gutiérrez. Para evitar... Yo soy un convencido, porque lo he vivido en la casa con mis hijas y en la casa de mis amigos, con los hijos de mis amigos, que los niños son promotores fundamentales de todo quehacer, incluye el quehacer de la recolección de basura. No hay mejor policía hogareño en la casa que un niño concientizado en torno a la necesidad tremenda de evitar la basura y cómo procesarla y cómo conservarla y cómo almacenarla y cómo entregarse al basurero. Por eso te escribí hace 2 días diciéndote que es importante que los niños deberían ser promotores de este tipo de acciones. Debe ser, Carlos, debe ser una línea recta entre el alumno, el padre y el maestro. Y hablo de línea recta porque es la distancia más corta entre 2 puntos. Así es. Es importante ya que este asunto de la conservación de la naturaleza y del cuidado en torno a la basura debe convertirse ya en un asunto de interés escolar, debe formar parte de la enseñanza básica y de la enseñanza media, y los maestros deben de formarse en torno a este conocimiento para que sepan comunicárselo y ellos comunicárselo, los alumnos, a sus padres, y convertir a los padres y a la casa, en la cuadra donde vive y en la manzana donde habitan, unos verdaderos vigilantes del mejor destino que una basura puede tener, que es el lugar a donde debe depositarse. Bien. Estamos hablando de una cultura de la basura. La educación ambiental en México, ingeniero Manuel Cepeda Ramos, tiene como objetivo, románticamente, formar ciudadanos críticos y responsables que valoren y protejan los recursos naturales para construir naciones sustentables. En el papel suena muy bien esto. Lo cierto es que en nuestro México, lamentablemente, la educación ambiental se lleva a cabo en su mayoría a través de la educación informal, conferencias, talleres, exposiciones, cursos de formadores ambientales, concursos o programas como este esfuerzo periodístico desde hace casi 3 décadas. El tema aquí es que su propuesta me parece muy interesante y muy innovadora, porque esfuerzos se han hecho. Hubo hasta hace algunos años, en administraciones pasadas, un intento por crear un programa transversal que se incluyera en los programas básicos de educación en el estado de Chiapas, por intereses, porque más que nada por eso no logró permear. Sin embargo, es necesario que en los programas educativos haya una transversalidad en materia de educación ambiental, porque le voy a compartir unos datos. Chiapas es el segundo estado biodiverso de la República Mexicana. Oaxaca tiene un mayor número de elementos de insectos y de animales y flora, pero Chiapas cuenta con todos los ecosistemas prácticamente. Primer lugar en orquídeas, por ejemplo. Otorga una gran cantidad, un porcentaje muy amplio del recurso hídrico. Y si nosotros en estos momentos no elevamos a rango de interés nacional la educación ambiental, el mundo al que se van a enfrentar las siguientes generaciones tiene escenarios muy negativos. Luego entonces considero muy humildemente que en nosotros radica el poder allanar ese camino, el poder permitir que las nuevas generaciones en el marco de la sustentabilidad puedan tener las herramientas para poder continuar creando un Chiapas mejor, ingeniero, y es a través de la niñez. ¿Por qué la niñez? Me llama mucho la atención la perspectiva que tiene usted, y es que la niñez no tiene filtros. Platíqueme de esto. Sí, el niño, y sobre todo el niño que aprende a desarrollar su conocimiento a temprana edad, no lo para nadie. Tiene libertad de opinión, tiene conciencia clara de lo que está diciendo en su microcosmos, y es el mejor abanderado que pueda surgir en torno a la defensa de la naturaleza. Por un lado, no te olvides, Carlos,
que la primera presidenta de México es especialista en este terreno, y tu propuesta, tu programa y todas las propuestas que vengan en torno a la conservación de la naturaleza, a la contaminación ambiental, será bien recibida por la presidenta por su propia formación en California. Entonces, esto debe ir de la mano, por supuesto, con la comunicación informal, que yo no le llamaría informal, yo llamaría fuera de la academia, pero sí producida y hecha por gente que conoce el asunto de la contaminación y de la divulgación de la ciencia en general. Aquí en Jalapa, por ejemplo, hay una preocupación muy grande por la falta de agua. Xalapan quiere decir manantial en la arena, manantial en tierras arenosas, y Jalapa está contaminado. Entonces, los jóvenes ya han comenzado a movilizarse por buscar una forma de componer las aguas de Jalapa, de componer las aguas que rodean a Jalapa y a sus municipios cercanos, y están preocupados por buscar formas nuevas de tener agua propia y no traerla de otro estado para poder tener tranquilidad en el suministro de ella. Es pues un trabajo de equipo, es un trabajo de caminar de la mano, es un trabajo que por supuesto debe tener un apoyo formal en torno a la educación a edad temprana, en enseñanza básica, y a edad puberta en la enseñanza media, en torno a este gran flagelo que va a convertirse en eso si no actuamos a tiempo, y quién sabe qué futuro le dejaremos a las próximas generaciones. Bien, estamos platicando con el ingeniero, con el maestro Manuel Cepeda Ramos, en comunicación directa hasta la ciudad de Jalapa, Veracruz, en una señal que se está generando desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas, con un tema propuesto por el propio ingeniero Manuel Cepeda Ramos, el papel de la niñez como una alternativa para atender la problemática ambiental. Y es que déjenme decirles que el problema de la basura no es privativo de Chiapas, no es privativo de Veracruz o de nuestro México, es un flagelo que ataca a toda la población mundial. Había un comentario que nos están haciendo nuestros amigos que nos están sintonizando. Dice Nisalem Corso, grandes ejemplos. Japón, no se tira basura en la calle, todo se procesa desde casa. La pregunta es, ¿por qué no hacerlo nosotros también? Estamos viendo que lamentablemente hay un fenómeno que está creciendo día a día, que es el flujo migratorio proveniente desde Sudamérica y Centroamérica hacia los Estados Unidos, pero México es el paso obligatorio. Y estas personas pues desechan una gran cantidad de sólidos, de desechos sólidos y demás, que traen otro tipo de costumbres, tienen sus necesidades y se entiende. No me voy a meter en temas políticos, porque este es un tema político, pero el tema del medio ambiente nos atañe a todos los que vivimos en este país. Luego, entonces, un llamado a que si van a comer algo, van a desenvolver algo, pues agarren su basurita y la depositen en los recipientes específicamente diseñados para eso, ingeniero Manuel Cepeda. Los niños, ¿cómo podrían participar promoviendo los valores de una educación ambiental efectiva, ingeniero? Bueno, primero teniendo el aval de la casa, porque hasta ahorita, espero equivocarme, no creo que todos los papás quieran preocuparse por este tema. Hay que desarrollar ese tema en la casa, eso es muy importante. Tenemos que comenzar a trabajar con los planteamientos que Greenpeace hizo hace algún tiempo, que le denominó las 3 R's. Las 3 R's de Greenpeace, que es reduce, reutiliza y recicla. Y voy a leer. Greenpeace promueve 3 pasos básicos para disminuir la producción de residuos y contribuir con ello a la protección y conservación del medio ambiente. Estas 3 R's del medio ambiente pretenden cambiar nuestros hábitos de consumo, haciéndolos responsables y sostenibles. Para ello, se centra en la reducción de residuos con el fin de solventar uno de los grandes problemas ecológicos de la sociedad actual, la protección y conservación del medio ambiente. La aportación que hace Greenpeace es realmente importante porque es un asunto que ya se está
moviendo en el mundo entero. Esas 3 R's son asuntos que ya se manejan cotidianamente entre los niños y entre los mayores, pues prácticamente en todo el mundo. Si hubiéramos empezado temprano en Chiapas, seguramente hubiera surgido algún niño o alguna familia que se hubiera acercado a los migrantes y decirles, maestro, por estas razones. Porque no les puede decir, no tire su papelito, ya hay que explicarles, porque ellos tampoco saben. No hay que tirar la basura, hay que guardarla, hay que depositar en lugares determinados, porque la basura tal cual cosa, ¿no? Hay que explicarle ese tipo de cosas. Si hubiéramos empezado hace 8 o 10 años, quizás estuviéramos concientizando a los migrantes en torno a este asunto. Pero no nos lamentemos, avancemos. Reutilizar, ¿qué significa reutilizar? Alargar la vida útil de un producto. Y sigo citando. Antes de tirarlo, debes usar el modo de repararlo o, de ser posible, darle otro uso antes del final de su vida. Los usos de las botellas de plástico, la construcción de instrumentos musicales, la reutilización de los recursos naturales, el agua, por ejemplo, el agua servida y que sobra puede servir para regar las plantas o para el reciclo en el baño, para muchas cosas más, para lavar los pisos, etcétera, etcétera. Quiere decir que gracias a esos planteamientos de Greenpeace, ya se han hecho cosas importantes. Yo recuerdo haber visto en la televisión una orquesta sinfónica de niños pobres que construyeron sus propios instrumentos, hicieron sus chelos de lata, sus violines de maderas recicladas, de tubos que se convirtieron en trompetas y en saxofones, y en trombones, instrumentos de cuerda, pues, que lograron integrar gracias al talento de los músicos que saben y que trabajaron con ellos mucho tiempo, lograron con residuos que ya no servían para nada, lograron rehacerlos y convertirlos en instrumentos musicales. Ese tipo de cosas comienzan a fructificar gracias a este planteamiento de Greenpeace que se preocupa por ese tipo de cosas. Muy bien. Estamos platicando con el ingeniero Manuel Cepeda Ramos hasta la ciudad de Jalapa, Veracruz. El tema del día de hoy, el papel de la niñez en la promoción como una alternativa para atender la problemática ambiental. Me voy a permitir, ingeniero, dar lectura a un fragmento de una información que publica el Heraldo de Chiapas y precisamente a colación de este fenómeno migratorio. Tuxtla Gutiérrez ha elevado su producción de basura. La migración internacional que se ha intensificado en los últimos 12 meses, en los últimos 4, ha generado que de 600 toneladas que se contabilizaban al día, hoy se produzcan 800 toneladas de desechos sólidos los días lunes y martes. Ya mucha gente ha migrado a vivir a la capital de Chiapas también y cientos de casas que estaban vacías ahora están ocupadas. No hay presupuesto que alcance, no hay alternativas como los rellenos sanitarios ante esta situación que también puedan ser suficientes. Lo cierto es que usted menciona 2 componentes muy interesantes: la voluntad y el deseo, las ganas de hacer las cosas. Y si en este caso el niño señala, mira papá, ahí hay basura, mira papá, eso está sucio, mira papá, hoy aprendí esto o mira mamá, aprendí esto en la escuela. Por una cuestión de sentido común, considero que por añadidura, el padre de familia podría decir, híjole, sí es cierto, voy a corregirlo. Ese tiempo que antes no tenía, ese tiempo hoy le va a dar el uso adecuado para corregir ese camino torcido que nosotros los adultos nos hemos empeñado en mantener. ¿Coincide usted, ingeniero? Absolutamente. Inclusive, después de que los muchachos estén trabajando allí en la casa, van a haber reticencias y rechazos de parte de los padres. Eso hay que tomarlo en cuenta para solucionarlo. Ahí entran la organización por cuadra, la organización por manzana, a donde los
padres responsables hablen con los padres irresponsables y los comiencen a concientizar. Es un trabajo arduo, pero hay que hacerlo de parte de la familia. El núcleo familiar es el instrumento más importante hoy, al menos en Chiapas, al menos en Tuxtla Gutiérrez, para poder intentar componer el asunto de la basura. Muy bien, vamos a hacer, llegamos a Y la pedirle mitad de a los esta emisión. ayuntamientos que tengan... Sí. Sí, Vamos a hacer un corte, si me lo permite, ingeniero Manuel pero Cepeda. adelante, Ricardo, Vamos a por hacer un supuesto. corte, Me gusta regresamos estar contigo. en unos segundos. Esto es Biosfera Podcast desde la capital del estado de Chiapas, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Regresamos. Biosfera Podcast, un programa dedicado al periodismo ambiental y la divulgación de la ciencia. Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas. Ciencia y tecnología con una mirada humanista para la igualdad sustantiva. Amigos de Biosfera 10, los invitamos a que participen en el foro de Biosfera 10, donde podrán expresar sus comentarios y propuestas para hacer de nuestro planeta azul un mejor lugar, conservando nuestra biodiversidad. www.biosfera10.org. Recuerda, el foro de Biosfera 10 está en internet y es para ti. Solo después de que el último árbol sea cortado, solo después de que el último río sea envenenado, solo después de que el último pez sea apresado, solo entonces sabrá uno que el dinero no se puede comer. Biosfera Podcast es un componente del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10, que ustedes ya conocen desde hace casi 3 décadas. Iniciamos a través de la televisión pública en el estado de Chiapas y hoy a través de las nuevas tecnologías de la información y, por supuesto, sin apartar los medios tradicionales, intentamos hacer llegar este mensaje para crear una conciencia de entendimiento sobre ese papel que estamos jugando los seres humanos con la naturaleza. Mencionábamos que nuestra simple presencia constituye ya por sí misma un factor de desequilibrio en los ecosistemas y nuestras acciones a lo más depredadoras, pues contaminantes, destructivas y demás, hablan de que estamos incurriendo en una grave problemática. Pero si nosotros hemos sido parte de ese problema, innegablemente la lógica diría que deberíamos ser parte de la solución. Sirva este espacio para hacer llegar ese mensaje de que es posible intentar un cambio interno para lograr resultados a nivel colectivo, a nivel global. Oigan, estamos platicando el día de hoy con el ingeniero Manuel Cepeda Ramos, a quien tengo el gusto, el honor de conocer desde hace muchísimos años, casi 3 décadas, casi a mi llegada al estado de Chiapas, allá por el año de 1994. Y yo voy a abusar un poquito y me voy a atrever a platicar con el ingeniero Manuel Cepeda, preguntándole, porque yo lo conozco como comunicador, yo lo conozco como una persona con un criterio muy agudo, muy crítico, reflexivamente crítico, y recuerdo muy bien que él estaba a cargo de una encomienda a cargo de la Dirección de Comunicación Social del entonces gobierno del estado. La comunicación para los seres humanos, ¿qué significa, ingeniero Manuel Cepeda, usted que estuvo a cargo de esta encomienda? Se fue el audio un poquito. Voy a tratar de complementar lo que no escuché. ¿Qué significa la comunicación? ¿Es esto? ¿Es lo que quieres que yo diga? Comentaba que tuve el honor de conocerlo hace casi 30 años y usted estuvo a cargo de una encomienda, a cargo de la Dirección de Comunicación Social en aquel gobierno. Y luego entonces es una responsabilidad muy grande. Los humanos tenemos la fortuna, la habilidad de comunicarnos, pero no todos saben hacerlo. ¿Qué importancia tiene la buena comunicación entre los seres humanos para hacer llegar un mensaje efectivo, ingeniero? Así como quiero yo que los niños se conviertan en promotores del cuidado del desarrollo ambiental y la conservación de lugares propios para depositar la basura.
yo aprendí a respetar la comunicación en mi casa. Soy hijo de el decano de los periodistas de Chiapas, que fundó su periódico en los 30, después de regresar del exilio porque era antirreeleccionista. Y en la casa aprendimos a comunicarnos, aprendimos a ver ese instrumento maravilloso que da el talento del lenguaje hablado y del lenguaje escrito, y lo pusimos en práctica. Y eso nos lo enseñó mi papá, que nos llevó a hacer cosas que debimos haber hecho por ese aprendizaje. Heraclio se volvió un escritor fundamental para las letras chiapanecas y naciones mexicanas y latinoamericanas, y yo intento desde hace 50 años hacer periodismo con los lineamientos que mi papá me marcó y me dijo, y con ese afán llego a ser comunicador social del gobierno de 3 gobernadores en Chiapas, y lo hago con ese principio de aclarar las cosas, de decirlas con su propio lenguaje entendible, que la gente tenga acceso a ese tipo de información y que aprenda a utilizar los medios electrónicos para poder, afortunadamente con eso, muchos entraron entre ellos, a la utilización de las redes como formas de comunicación, en donde la televisión y la radio y el lenguaje escrito en las redes sociales siguen siendo instrumentos fundamentales como nunca antes. Por ejemplo, Patrocinio González Garrido dejó una infraestructura de comunicación electrónica sin parangón. Dejó 9 estaciones de radio, dejó una estación de televisión en Tapachula, la que ya tenemos y funciona y con un edificio extraordinariamente bien montado, otra estación de televisión en Palenque, la radio del convento cercano a Copainalá, y me dediqué a terminarlas porque no estaban funcionando. Entonces las pusimos en práctica, las pusimos en marcha, y eso nos ganó un paso muy importante a la comunicación con los chiapanecos. Yo espero que eso siga siendo después de 25, 30 años de que se hizo. Han cambiado muchas cosas, pero las nuevas tecnologías de la información afortunadamente han acortado distancias. Se tomaron en las últimas administraciones decisiones no muy acertadas en materia de comunicación pública. Sin embargo, hoy esas nuevas tecnologías de la información, pues a nivel global han permitido masificar el mensaje, masificar la información, aunque lamentablemente desde mi perspectiva, se ha incurrido a nivel mundial en un abuso de esa nueva herramienta, porque lo mismo se comunican noticias o hechos factibles, hechos comprobables, como las noticias falsas que generan tendencias negativas, y lamentablemente la mayoría de las personas no están acostumbradas o no quieren indagar, no quieren profundizar en el hecho y se van con la inercia propia del mensaje que están recibiendo, y empieza un problema de desinformación a nivel global que ya se ha convertido en un fenómeno bastante problemático a través de las redes sociales. Eso que dices es absolutamente cierto, pero en México y en el mundo creo que llegó la hora de que se comience a legislar ese asunto de manera internacional. Quizá la ONU debería ser el sitio ideal para comenzar a proponer una normatividad que debe de venir. De lo contrario, estamos generando el caos sobre el caos. Eso no puede ser. ¿Una normatividad en Internet para hacer uso de las redes sociales? Siempre y cuando los países del mundo estén de acuerdo, valdría la pena, valdría la pena. Porque ha habido voces que se contraponen, dicen, no, el Internet es el único espacio democrático y libre. Sin embargo, los abusos en los que se han incurrido llaman mucho la atención, porque han desestabilizado hasta los mismos índices económicos en las más de las ocasiones. Sí, el normativizar el uso de las redes sociales no quiere decir imponer cartabones de censura, no. Enseñarlos a
a manejar. No puedes decir mentiras al aire, eso no se vale. Y no puedes decir mentiras disfrazadas de verdades. Claro. No. La información debe ser una información expedita, clara, bien planteada, y que exista otro que las conteste para que se establezca el mecanismo de comunicación que debe existir en un mecanismo de ese tipo. Pero no podemos seguir trabajando con mentiras, no podemos seguir agregando más cosas, sino recapacitamos y vemos este asunto como un asunto de interés público. Las verdades deben ser bien planteadas y las mentiras desechadas. Y que se abra la conversación de una manera responsable. Vamos a dar lectura a los comentarios que nuestros amigos que se están conectando a través de las redes nos están realizando. Nisalem Corso, gran iniciativa esta de incluir a la niñez como una alternativa para promover los valores ambientales, y agrega Nisalem Corso, grandes ejemplos. Japón no se tira la basura en la calle, todo se procesa desde la casa. María Cepeda Ramos, muy buen programa. Felicitaciones al ingeniero Cepeda y a Carlos Jiménez. Muchísimas gracias, María Cepeda Ramos. Mandamos un saludo a Ricardo Hernández, al biólogo que nos está sintonizando en algún lugar del estado de Chiapas, a Laura Matus, a nuestro amigo Mario Solís Cantoral, que nos está sintonizando, con quien tengo el gusto también de conocer desde hace muchos años. Pues muchísimas gracias a todos por su preferencia y sus comentarios en este programa especial que tenemos como invitado al ingeniero Manuel Cepeda Ramos, hablándonos de una iniciativa que nace precisamente por la necesidad de tratar de recomponer el camino. Y es que el maestro Miguel Álvarez del Toro en algún momento muy optimistamente, ingeniero, decía: yo estoy convencido de que aún estamos a tiempo de recomponer el camino o nos precipitaremos al abismo de la irreversible destrucción. ¿Está usted de acuerdo que estamos a tiempo aún, ingeniero? Yo siempre soy un optimista empedernido. Claro que estamos a tiempo todavía, por supuesto. Me hace recordar, estaba yo en segundo de secundaria cuando entrevisté por primera vez a Miguel Álvarez, primera y única vez. Y ahí aprendí muchas cosas con don Miguel. Me habló de los helodermas, y él descubrió el heloderma hórrido malvaresi, que es la lagartija inmensa, esta venenosa que hay en Chiapas, y que hay únicamente en Durango, y se llama Heloderma horridum suspectum. Nunca voy a olvidar, porque tenía yo 14 años, cuando me enfrenté con ese tremendo monstruo del talento y de la promoción de la vida, que fue don Miguel. Y sí, y tiene razón don Miguel, se adelantó muchos años. Claro que hay tiempo para hacerlo, nada más que hay que hacerlo, y hay que someternos al escrutinio internacional, y hay que vernos como los creadores necesarios de la conservación de la vida. Si no, pues vamos a darle al traste a un planeta que ya necesita cuidarlo, ya necesita mantenerlo como debe de ser. Si no, las nuevas generaciones, nosotros ya no lo vamos a ver. Desgraciadamente, yo quisiera vivir 100 años más. Pueden sufrir eso las nuevas generaciones que están desarrollándose. Los escenarios son catastróficos por donde quiera que se le quiera ver, sin incurrir en una cuestión tendenciosa, porque los datos científicos son contundentes. Esa barrera científica donde los especialistas habían dicho que no deberíamos de pasar de más allá de 1.2 grados hasta 1.5 grados centígrados como máximo de temperatura para evitar una debacle mundial en los sistemas climatológicos, ya la hemos sobrepasado, de acuerdo al último cruce de información de 3 institutos a nivel internacional, uno ruso, otro neozelandés y otro inglés, donde hablaron que ya se estaban registrando temperaturas récord de hasta 1.7 grados centígrados más sobre el promedio en las corrientes oceánicas. Esto habla que en los próximos meses vamos a tener consecuencias como este fenómeno que se registró hace algunos meses en Valencia, España, la depresión alta en niveles atípicos, la Dana, y que también a nivel en las latitudes de Centroamérica se acaba de registrar sequías con olas de calor como las que las sufrimos
en el año 2024 a principios y demás. Así están las cosas. Pero antes de concluir esta emisión, porque el tiempo nos está comiendo, ingeniero Manuel Cepeda, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarle. Usted estuvo muchos años como responsable de la comunicación gubernamental, de la comunicación pública entre el gobierno y la población, haciendo llegar esos mensajes de las actividades del gobierno, de las promociones, de los programas y demás. Hoy se está iniciando una nueva administración en Chiapas. Hay muchos problemas, el problema de la inseguridad, los problemas de estabilidad financiera, los problemas propios del desarrollo, el problema migrante y demás, pero el problema medioambiental es un problema que lamentablemente y de manera histórica ha quedado relegado a la última página de un periódico de 60 o 70 hojas, cuando existían, obviamente. Solamente se le da importancia cuando hay un hecho, digamos, que llama la atención, un terremoto, un huracán o demás. ¿Cuál sería el mensaje que se le podría dar esa sugerencia a esta nueva administración para que en materia de comunicación a nivel medioambiental se pudiera incidir tomando en cuenta esta interesante propuesta que hace, ingeniero? En pocos días ha enseñado el nuevo gobernador que viene con ganas de trabajar fuerte para Chiapas. Eso es indiscutible, lo hemos visto, lo hemos palpado. La creación de la Secretaría de la Frontera Sur me parece un atinado espléndido. El hecho de que haya una institución estatal al servicio de lo que puede ser el contacto cotidiano y real y productivo entre Chiapas y Centroamérica y América del Sur es un acierto fundamental. Es decir, palpo en poco tiempo un gobierno que quiere hacer las cosas. Estoy seguro que en un estado como el nuestro, que tiene contaminadas todas sus aguas con heces fecales. ¿Por qué? Porque las plantas de tratamiento no funcionaron, porque no las terminaron, y son más de 110 plantas de tratamiento abandonadas, que hay que reconstruirlas y hay que hacerlas. Estoy seguro que este ímpetu que trae el nuevo gobernador servirá para poder tener una política al servicio del medio ambiente y de la conservación de la naturaleza fundamental. Somos parte de la reserva de la biosfera y eso el señor gobernador lo sabe muy bien. Tenemos una selva importante que hay que cuidarla y hay que componerla. Tenemos una tierra productiva inmensa. Tenemos un turismo que necesita contar con nuevos alicientes para poder avanzar en torno a su desarrollo. Esto significa cuidar el medio ambiente, significa cuidar los escurrimientos. Yo sufría de niño pensando, le decía yo a mi papá, oye papá, y si el río Grijalva se queda sin agua, pues acaba la vida, me decía. Y yo sufría por eso. Ahora veo que hay formas de conservarlas, hay talentos desarrollados para ello. Creo que hay que recomponer los escurrimientos de agua. Creo que hay que hacer una serie de tareas fundamentales. La misma Tuxtla Gutiérrez, que está en medio de dos laderas que llegan al río Sabinal, si se le hicieran una serie de obras pequeñitas de mampostería para evitar escurrimientos que generan grandes avenidas que arrastran el suelo fértil, podríamos comenzar a trabajar muy fuerte en la conservación de ese tipo de cosas. Claro, yo tengo una gran confianza en que eso va a ser porque hay ganas de trabajar de parte del nuevo gobierno, Carlos. Y tenemos confianza en que esa voluntad se una a la voluntad ciudadana de querer participar, porque, insistimos, no hay presupuesto que alcance, pero con ganas, con voluntad, con deseos, se pueden lograr grandes cosas. Y hacemos un llamado desde este humilde espacio de comunicación al gobernador. Si yo te dijera, Carlos, sí. Si yo te dijera, Carlos, que el reciclamiento de la basura, el tratamiento de la basura es altamente rentable. Sí, así es. Si yo te dijera que China arachas para volverlas alimento de animales y alimentos humanos, y
medicamentos para curar problemas cancerígenos y problemas de salud que no hemos podido encontrar. ¿Sí? El ser humano es mucho pueblo para la derrota. El ser humano tiene que trabajar muy fuerte. En el caso de Tuxtla, el único empresario que yo respeto por lo que hizo de poner basureros para tirar las botellas de plástico usadas fue Jorge Aranda Tello, jovencito que puso su depósito de basura. Creo que nadie más lo hizo. Bueno, pues ya es tiempo que la iniciativa privada se preocupe por ese tipo de cosas que suceden en Tuxtla. Es importante que comiencen a preocuparse por poner basureros. Digo, si tú vas a Europa, si tú vas a Estados Unidos, ves ya receptores de basura reciclados por colores, porque los colores te significan qué tipo de basura debes depositar. ¿Qué tipo de desecho? Es correcto. Eso en Chiapas, puta, no. Yo no lo he visto nunca. Hay que trabajar en la cultura ambiental, en una educación ambiental efectiva. Y desde edad temprana. Por eso quiero que se dé este vínculo padres de familia, maestros, niños, para desarrollar en línea recta una conciencia real de lo que significa el tratamiento de la basura para el bien de una ciudad. Bien, retomo el planteamiento, un respetuoso llamado al gobernador entrante ya en funciones, Eduardo Ramírez Aguilar, para que tome en cuenta esta propuesta desde este espacio, la voz del ingeniero Manuel Cepeda Ramos, tomar en cuenta el valor de la educación ambiental y el valor de la niñez chiapaneca, de la niñez mexicana, para hacer llegar este mensaje de que es posible enderezar el rumbo en materia ambiental con pequeñas, grandes acciones que incidan en grandes resultados a nivel colectivo. Ingeniero Manuel Cepeda Ramos, un gran abrazo, mi eterno agradecimiento por su apoyo, pero sobre todo por su amistad. Decirles también, para finalizar, Carlos, yo también te aprecio mucho y te dejo mi corazón en prenda, que Chiapas tiene todavía un sistema de comunicación que puede ser fundamental para ese tipo de tareas. Hay que desarrollar una serie de planteamientos que el talento chapaneco está para hacerlo. Te podría mencionar, no lo voy a hacer, a muchas personas que pueden ser grandes transmisores de la mano tuya para poder hacer planteamientos de este tipo en Palenque, en donde está el convento, en Tapachula, en Tonalá, en la selva a través de AM, en San Cristóbal de las Casas. Digo, tenemos una infraestructura para poderlo hacer. Así es. Aprovechémosla. Aprovechémosla de manera efectiva, porque es necesario hacer llegar ese mensaje a través de esas herramientas que están establecidas en materia de comunicación pública en el estado de Chiapas, ingeniero Manuel Cepeda. Que te oigan, Carlos, porque este mensaje debe llegar hasta donde debe llegar. ¿Por qué? Porque los planes de estudio de enseñanza básica deben contemplar la conservación de la vida como parte fundamental, para que los niños aprendan a edad temprana a luchar por la conservación de la vida y continúen en la secundaria, en la enseñanza media y en la preparatoria. Entonces tendremos una formación integral de jóvenes del futuro que habrán de trabajar fuerte para la conservación de la tierra. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Le mando un abrazo hasta Jalapa, Veracruz. Yo también, Carlos querido, y qué bueno que estamos al aire juntos. Un abrazo fuerte. La primera, pero no la última. Muchísimas gracias. No, por supuesto que no, estoy a tus órdenes. El día que tú quieras, vuelvo a entrar al aire contigo. Muchas gracias. Ha sido el ingeniero Manuel Cepeda Ramos desde Jalapa, Veracruz. De veras, un honor muy grande iniciar este 2025 con la participación del ingeniero Manuel Cepeda Ramos, a quien le vamos a pedir que no se desconecte. Vamos a despedir el programa y regresamos con él. Esto ha sido la primera emisión de Biosfera Podcast y el primer programa de la 5ª temporada de este esfuerzo periodístico especializado en periodismo ambiental, con el único objetivo de hacer llegar a ustedes esta información que puede motivarnos a tener un mejor planeta, unas mejores condiciones de vida, claro, con la iniciativa propia de querer
transformar las cosas. Quizá no transformar al mundo, pero iniciar con nosotros mismos, transformando diariamente las cosas. Mi nombre es Carlos Jiménez y yo los espero el próximo martes en punto de las 11 de la mañana a través del 94.7, la nueva FM. Una disculpa porque me escuchan un poco afectado de la garganta y es que está terrible. Estos primeros días del año han sido caóticos en materia de salud, pero con muchas ganas estamos llegando a todos ustedes. Y antes de concluir, yo me despido con esta frase del gran maestro Albert Einstein, a quien le atribuyen la siguiente reflexión: hay dos cosas infinitas en la vida, el universo y la estupidez humana. Y de la primera tengo mis dudas. Yo soy Carlos Jiménez. Pásenla bien. ASIGER, asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas. Ciencia y tecnología con una mirada humanista para la igualdad sustantiva. Gorditas Don Rafita. Las de convivencia. Llenitas de sabor. Presentaron.